Una primera reacción a la lectura del texto es, no sé, yo creo que hay varias palabras para poder definirlo, pero hay mucho de audacia, ¿no? Hay mucho de romper paradigmas, ¿no? Y yo creo que el tema de audacia me parece que es fundamental. Y yo acabé de leer el texto y yo decía, es un texto súper audaz, ¿no? El texto de Gerardo y Eduardo. Pero después, la semana pasada, cuando se ha iniciado la COP, uno de los discursos inaugurales ha sido del señor, este señor premio Nobel 2007, el señor Rajendra Pachauri, el director del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Y en el discurso inaugural, voy a citarlo, él decía: si no se cambia el modelo, los riesgos son escasez de alimentos, escasez de agua, el desplazamiento de la población en importantes territorios en todo el planeta y, por supuesto, la multiplicación de grandes conflictos. Para impedir que sigo leyendo al director del IPCC, para impedir que la temperatura global se incremente en 2 grados centígrados, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse entre 40 y 70% al 2050, ahorita nomás, y eliminarse casi en su totalidad al 2100. Por lo tanto, digamos, ahí también las cosas están planteadas en los términos correctos. Y entonces uno comienza a reflexionar, vuelvo a referirme al texto, cómo está este debate en nuestros países. Cómo está en Ecuador, cómo está en Bolivia, yo les voy a contar un poquito cómo está en Perú. El debate está en nuestros estados, el debate se está dando sobre el tema del cambio climático en nuestros estados, en nuestros gobiernos, en el Perú, en el anterior, el que va a venir después del 2016. O sea, este es un tema fundamental en los equipos de gobierno, en los consejos de ministros. Todos están entendiendo que esta es una realidad que va a golpear, entre otras cosas, además, la economía. Y por lo tanto los planes de desarrollo sectorial de los ministerios productivos, de los ministerios de infraestructura, están tomando este tema, el cambio climático, como un tema transversal, que hay que alinearse. ¿Cómo está el debate en nuestros estados? ¿Cómo está el debate en la academia? Y ahí hablo de Perú, porque aquí hay varios académicos. La academia está con las puertas cerradas, con las ventanas cerradas, no se comunica con la sociedad civil, no se comunica con lo que está pasando en el país. Y la verdad, cómo está el debate en la academia, no sé y no opino, no conozco, desconozco mayormente. ¿Cómo está el debate en los partidos políticos? ¿Qué partidos políticos han incorporado este tema como parte de su reflexión programática? En el Perú, ninguno. No, hay uno, pero no voy a decir cuál porque después me van a acusar de proselitismo político. Pero es un debate ausente en la clase política del país. ¿Cómo está el debate en la sociedad civil? ¿No? El tema de fondo es cuán presente están estos temas, porque si tenemos que identificar alternativas que se vienen construyendo, por supuesto lo que tenemos que identificar al mismo tiempo son los procesos que están permitiendo construir esas alternativas. Y aquí vuelvo al texto de Eduardo, que dicho sea paso, y de Gerardo, que dicho sea paso lo voy a citar varias veces. Hay una primera afirmación que me parece interesante en el texto y que la voy a utilizar. Porque esa afirmación lo que me ha hecho pensar es, en primer lugar, en una fecha. Una fecha dura, difícil, complicada para el Perú. 5 de junio del año 2009. ¿Qué pasó el 5 de junio del año 2009? Conflicto de Bagua. Uno de los capítulos más duros, más trágicos, más complejos de la historia reciente del país. Conflicto, una comunidad amazónica, los pueblos amazónicos que se movilizaron. Bagua, dicho sea paso, para los visitantes, no fue un conflicto contra un proyecto extractivo, no fue un conflicto contra un proyecto minero, no fue un conflicto contra un proyecto de hidrocarburos, no fue un conflicto contra un proyecto de infraestructura. Bagua, y voy a citar un informe de la Defensoría del Pueblo, Bagua fue una movilización de rechazo a un paquete de decretos que se remonta a diciembre del año 2006,
que después además fue acompañado de otros paquetes de decretos. Un paquete de decretos que fue presentado por el gobierno de entonces al Congreso de la República, que lo que planteaba era la venta de las tierras forestales eriazas y sin cobertura boscosa para ser reforestadas por inversionistas privados. Este proyecto, y estoy leyendo lo que cita el informe de la Defensoría, fue cuestionado por las organizaciones regionales de los pueblos indígenas amazónicos y por la Organización Nacional, AIDESEP, que lo vieron como un incentivo a la deforestación de los bosques primarios de la Amazonía. Y se desató una movilización de rechazo a este y varios otros proyectos que buscaban facilitar la entrada de las inversiones privadas en la Amazonía. Mi principal fuente de alternativas, de pensar alternativas, es precisamente ver lo que está pasando en este tipo de conflictos, porque BAUA es eso. BAUA tiene varios significados. Y sobre todo, quizás lo más complicado y lo más trágico es que aparentemente no hemos sacado lecciones de BAUA. Porque este año se ha pretendido aprobar una nueva norma por medio de la cual se iban a aprobar las exploraciones sísmicas en la Amazonía peruana sin estudios de impacto ambiental. Solamente con una declaración jurada, una declaración de impacto ambiental. La Amazonía peruana ya se han deforestado 10 millones de hectáreas. Todos los años perdemos 150.000 hectáreas. Por lo tanto, BAUA abrió varias heridas que todavía no las hemos cerrado. Y así podríamos hablar de otros conflictos, como el conflicto de Conga, que planteó una serie de discusiones sobre el tema del territorio, sobre el tema de los impactos acumulativos, los instrumentos de gestión ambiental, los EIA, cómo se hacen, quiénes los aprueba, si es suficiente un EIA, el tema de los bienes públicos, los bienes comunes, toda una discusión en torno a esto. Se me está acabando el tema. Sobre este asunto de los estudios de impacto ambiental, se me está acabando el tiempo, ¿no? ¿Cuánto me falta? ¿2, 3? 2 minutos. Eduardo y Gerardo nos señalan que las transiciones alrededor de estos temas de estudios de impacto ambiental pueden utilizar estos mecanismos, EIAs, que deberían asegurar rigurosidad técnica y participación adecuada, oportuna e informada, zonificación económica ecológica, ordenamiento territorial, pero ellos nos dicen que las transiciones postulan utilizar este tipo de instrumentos territoriales muy intensamente y bajo amplias consultas ciudadanas y a diversas escalas, pero al mismo tiempo también nos advierten que no se debe caer en colocar estos instrumentos de gestión como fines en sí mismos, porque por sí solos no aseguran adecuados resultados ambientales. Bajo las transiciones, nos dicen Gerardo y Eduardo, los instrumentos de gestión ambiental vuelven a tener un papel subsidiario a las metas de erradicar la pobreza e impedir nuevas extinciones. Ahora, y con eso acabo, ¿estos avances identificados que están en proceso son suficientes? Sin duda no, pero sí creo que dan varias pistas que hay que comenzar a transitar. Como dice el texto, hay varios avances, no estamos en una situación de carencia de propuestas o de ensayos, hay un amplio abanico que hay que mirar y sobre el cual hay que aprender. Y quiero decir, y ya como testimonio y compartir con las delegaciones de otros países, cómo este país anfitrión de esta cumbre, de esta COP20, ha llegado. El Perú ha llegado sin estrategia nacional de cambio climático y con versiones que coinciden con algo que Eduardo y Gerardo señalan. Los planes de mitigación son en general ambiguos, con escasos ejemplos de metas concretas y mayormente de muy bajas ambiciones con relación al desafío que impone la crisis climática. Hemos llegado también sin ningún ofrecimiento claro sobre cómo serán los lineamientos para reducir nuestras emisiones. El Perú, si no toma medidas concretas en materia de emisiones, vamos a duplicarlas hacia el 2050. Y hemos llegado, como lo ha señalado nuestra representante del sur, hemos llegado habiendo desmantelado lo poco que teníamos en materia de institucionalidad ambiental e instrumentos.